Bueno, muy buenas tardes, noches. Espero que estén bien. Gracias por acompañarnos hoy. La verdad que es un programa para mí muy especial porque voy a recibir a nada más ni nada menos que a la doctora Chinda Brandolino, que realmente me puse a pensar hoy cómo presentarla y la verdad que podría detallar toda su trayectoria, que es vasta en todos los campos, pero yo más que nada quiero hoy presentarla como una persona pro vida, pro familia, una persona que está defendiendo la humanidad, una persona que desde en la peor época, en la época de la pandemia, donde vivimos muchísimas censuras desde todo desde el punto de vista político, social, condenas de todo tipo, fueron pocos los que alzaron la voz y sin lugar a dudas que Chinda Brandolino fue de las pocas médicas que salió y dio la cara y realmente defendió a este mundo que por momentos quedamos sumidos en la oscuridad, ¿verdad? Y ella fue realmente luz que irradió no solamente aquí a la región, sino a todo el mundo, ¿no? Y bueno, para mí realmente es un gusto, un honor tenerla aquí conmigo. Y por supuesto que vamos a hablar de muchísimos temas, que yo creo que va a ser imperdible, interesantísimo. Y bueno, sin más dilaciones, Hola ¿cómo andás, Pablo, Chinda? muy bien, un gusto saludarte, hermosísimo encuentro. En un día hermoso, no sé cómo está allá en Uruguay, acá hay un sol radiante, precioso, un cielo azul. Sí, un poco frío para la época, quizás. Eso sí, llama la atención, pero yo Pero está prefiero lindo, está lindo. estos fríos con sol y con cielo celeste y diáfano, me gustan más que aquellos pesados de calor. Así que Exacto. una buena señal, Pablito. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, como para toda la gente que nos está viendo, primero que nada, bueno, ¿qué podés transmitir brevemente acerca de todo lo que venimos viviendo desde hace unos años a esta parte, ¿no? En relación más que nada a todo este tema de esta nueva normalidad que vivimos, ¿no? Eh, por supuesto, un antes y un después fue la pandemia, como tú dijiste hace un rato, que fue un gran ensayo, un golpe de estado planetario y un gran ensayo que dio comienzo a este nuevo tiempo o fin de los tiempos. ¿No es cierto? Como lo podemos ver como querramos. Por un lado, ha cambiado totalmente y sustancialmente nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de esperar, de todo. Si ves aquella propaganda de la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Un dron te llevará a toda tu casa sin moverte. Es decir, la dificultad de las relaciones humanas o la imposibilidad de relacionar. Todo empezó a ser por Internet. Inclusive esta comunicación periodística se hizo a partir de la pandemia mucho más fluida. Empezamos a darnos cuenta que a través de la Internet podemos tomar clase, dar clase, conversar, hacer reportajes. Los chicos se acostumbraron a que no hay maestro, sino la persona que está manejando la computadora del otro lado, con aparentes beneficios cortos, inmediatos, pero un costo impresionantemente alto desde un punto de vista espiritual, ¿no es cierto? Eh, y bueno, lo que hizo también esta pandemia, el comienzo de este tiempo que vos me decís, es poner en evidencia algo que ya venía desde hace muchos años, que es mostrar claramente a la gente de todos los países del mundo que hay un poder oculto por encima de los aparentes poderes políticos de cada país. ¿No es cierto? Que hay una gobernanza mundial, cosa que ya nos damos cuenta muchos de nosotros, pero bueno, se puso en evidencia que los presidentes de cada país son títeres que repetían, si te acordás, con puntos y comas, el mismo versito en Taiwán, en Italia, en Argentina, en Uruguay, en Canadá. Los mismos protocolos, ¿verdad? No Todo solo los exactamente igual. protocolos, no solo,
Si no, si te acordás, retrotraete a marzo del 2020, los cartelitos de tu presidente y del mío diciendo, bueno, ahora por 15 días nos vamos a quedar en casa cuidándonos, que mejor me ayudás cuidándote. Tu presidente decía lo mismo que yo, que nuestro presidente, que Trudeau, el de Canadá. Y al mes siguiente, bueno, este mes que viene todos nos vamos a cuidar y quedar en casa y tratar de no... Igual. Mirá, y te digo igual con mucha certeza, porque en ese momento yo tenía una hija en Taiwán y una hija en Canadá. Y el cartelito de los respectivos presidentes era exactamente el mismo, cada uno en su idioma. Era copio y pego, ¿no? Y leo. Pero todo. Venía de Naciones Unidas la orden de lo que tenían que hacer, decir, se repartía así verticalmente, y en todos los lugares lloviera, tronase, muriesen, se aplicaba lo mismo. Y las mismas normas. Hubo, por supuesto, menor rigidez en los países centrales, prácticamente te diría donde residen los dueños del mundo, como los países escandinavos, como Inglaterra, algunos estados rubios de los Estados Unidos, ¿no es cierto? En Escandinavia nunca fue obligatorio ni el confinamiento, ni la vacunación, ni nada. Se recomendaba tal cosa, pero nunca se dejó de trabajar. Acordate lo que hizo Trump también. Él no detuvo el trabajo. La gente tiene que trabajar porque si no el país se hunde. Y si te acordás, Bolsonaro hizo lo mismo que Trump, pero por haber desacatado al gobierno mundial, fue rápidamente eliminado de la lista de los presidentes. Es verdad. Trump está en un escalón en pie de igualdad, pertenece a la élite. Por más que mucha gente tenga la ilusión de que es el Salvador, él pertenece a la élite y además es un actor. Entonces todo lo que ellos dicen lo hacen como actuando papeles. Pero fíjate, ¿cómo se llama el yerno de El yerno de Trump es Jared Kushner. que hablábamos hoy? Yo diría Sí, que es un candidato al gobierno mundial muy importante. sí, sí, sí. Pero bueno, entonces se puso en evidencia que hay un gobierno mundial, que podemos hablar cuando empezó y demás, pero se puso en evidencia el sector más inteligente de la gente sabe que hay una gobernanza mundial a la que todos los países deben obedecer. Inclusive hubo presidentes como la mujer esta que gobernaba la Argentina y el presidente Piñera de Chile, que lo dijeron, si no te acordás, no me acuerdo cuándo hizo un programa Cristina, en una radio con imagen, pero suponete 2012, 2013, donde le preguntaron por si ella tenía poder. Bueno, poder, lo que se dice poder. En cualquier país del mundo, un presidente puede tener de las decisiones que toma el 20% de atribuciones. El resto está en otro poder que no está acá y que no vemos, que no estaría, le dice a la periodista, con vos tomando un café, no estaría Claro. hablando de esta pantalla. O sea, ya dio a entender claramente que existe un gobierno tras bambalinas que es mundial. Piñera, ¿te acordás que le costó la vida que se fuera de lengua? Sí. Varias pavadas dijo que lo ponían de evidencia. Por ejemplo, dijo, hemos gastado ya todo el presupuesto para la pandemia que nos dieron en el 2019. Se le escapó, ¿no? La verdad aparece en la ventana del sueño. Bueno, así que ese presidente, como los dos de África, Burundi y Tanzania, que desacataron las órdenes de las Naciones Unidas, fueron asesinados rápidamente, se encontraron muertos, suicidados, pobres. Así que esto también, estos hechos, que hay muchos otros, de las filas de los médicos de la resistencia, creo que soy la única que está viva, ¿no es cierto? Es un mensaje bien mafioso, porque además tenemos una gobernanza mundial, pero todas estas cosas te hacen notar que es como una gran mafia, no es un gobierno honesto, bondadoso, que busca el bien común, no, no, no. La mafia de las mafias ha tomado el poder mundial y va a exigir lo suyo. Va a exigir lo suyo, no es que generosamente va a ceder sus poderes. Así que esa es la realidad que tenemos, un gobierno mundial y que se inicia un tiempo donde todo está cambiando. Este cambio
Empieza por las relaciones humanas a través de Internet, las compras a través de Internet, los encargos, todo a través de Internet. Claro, hay un control total también con el tema de las transacciones que hacemos, ¿no? ¿Verdad? Ahí entra todo el tema este de la CBDC, de la moneda mundial, todo eso que ya vemos que se viene perfilando también, ¿no? Y sí, sí. El control sobre todas las cosas es la característica de este nuevo gobierno. Hiciste muy bien en mencionarlo, Pablo, porque, digamos, es el elemento rector de todo este cambio que ha ocurrido en la humanidad, y que uno de los actores de este cambio, que es el mafioso Klaus Schwab, el fundador y director del Fondo Económico de Davos, el Foro Económico Mundial, escribió un libro que se llama The Great Reset, el Gran Reset. Entonces dice que la humanidad necesita un reseteo, que ha tomado conciencia de sus limitaciones y que entonces hay que resetearla de nuevo. Y el inicio de ese reseteo fue la pandemia, donde se ensaya, y ahora, una vez que se vio que funciona, que es fácil dominar a la humanidad, que ya está en un grado de degradación intelectual y moral que es fácil dominarla, entonces ahora va de a poquito, o no tan de a poquito, a hacer los cambios necesarios. Por ejemplo, el más importante es que nos hemos acostumbrado al dinero virtual. Todos Exacto. nos acostumbramos. Algo que parecía una cosa horrible, espantosa, legendaria, hoy es un hecho. Y son todas formas de control, ¿verdad? Porque el hecho de que ellos puedan controlar en qué gastamos el dinero, cómo lo gastamos, les da el poder a ellos, ¿verdad? Por supuesto, mira, Rothschild, cuando Rockefeller logra modificar la Constitución de los Estados Unidos en 1913 y mete las familias extranjeras que van a ser las dueñas de la Reserva Federal, en la inauguración Rothschild dice: denme el manejo de la moneda y hagan las leyes que quieran. Entonces, por supuesto, que nosotros no vamos a tener nunca más dinero, sino que va a ser un papelito simbólico o un mensaje simbólico a través del teléfono que nos dice: puedes gastar tanto dinero por mes. ¿No es cierto? Perdón. Puedes gastar créditos, tanto ¿no? dinero, y otro me contestó recién, vos viste que estaba prendido, y otro que maneja todos estos aparatos nos va a decir lo que podemos y nos va a castigar. Si hacemos esto que estamos haciendo nosotros ahora, que va a estar prohibido dentro de un poco de tiempo, hablar de ellos y hablar de esta situación libremente, entonces en vez de tener una compra libre de 100 pesos, por decirte una cifra abstracta, y señor, usted por haber incurrido en tal falta va a tener 50 pesos nada más. Y si volvés Claro. a hacerlo, 10, y si no, nada. O capaz que te dicen, bueno, si usted quiere comprar carne transgénica, puede usar los créditos. Ahora, carne natural, no, ahí no. Ahí es para algunos otros. Exactamente. Es la manera más grande, más como dijo Rothschild, de controlar es la moneda. Es decir, ustedes van a tener este dinero virtual que lo manejamos nosotros y nosotros les decimos en qué lo pueden gastar. No quieren, bueno, se joroban, no comerán. Claro. ¿No es cierto? Entonces, esto va a ser la inmensa mayoría del mundo. Primero va a haber una reducción, está habiendo una reducción muy grande de población. Hay varios elementos que están bajando aceleradamente el número poblacional mundial. Primero, lo que Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte a pleno, que es la utilización de la medicina y dictaduras científicas y médicas en el mundo para matar, reducir la población. Entonces tenés instituciones que se dedican a eso. Por ejemplo, Planned Parenthood la funda Rockefeller con Margaret Sanger en 1952 con el fin de bajar la población mundial, de implementar el aborto para reducir la población. Estamos hablando de 1952. Instituto Federal de Planificación Familiar. Inventan el término paternidad planificada, y a su vez la exposición de los derechos, ya había pasado el juicio de Nuremberg y otros episodios, los derechos de la mujer, los derechos
aparece el feminismo ya a principios del siglo XX, pero en esos años 50 se produce un cruce del feminismo ideológico con el marxismo en Europa que se había impuesto, concretamente Francia. Francia estaba entregada al psicoanálisis y al marxismo, al freudo-marxismo. Y surge ahí la figura tan emblemática de Simone de Beauvoir con su amante degenerado con el sentido lato de la palabra, Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre, escritores los dos, donde de Sartre se decía el antiteísmo de Sartre, yo lo estudié en la escuela, no el ateísmo, sino el antiteísmo. Él invirtió su vida en denostar a Dios y tratar de negar la existencia de Dios. No lo consiguió, por supuesto, y murió. Pero su mujer, acostumbrada a los dichos de Sartre, que decía de ella que era la mujer, el amor necesario pero no suficiente. Y como le gustaban las chicas jóvenes, esta Simone de Beauvoir le traía a las chicas del liceo o de la Sorbona, jovencitas, y las obligaban a tener sexo con ellos, ¿no? Era una cosa muy perversa. Tanto es lo que yo te digo. Además, ella después, como Sartre odiaba a los niños, no quería tener hijos, Simone de Beauvoir llevaba a las nenas a hacer abortos cuando quedaban embarazadas. ¿Cuántas habrán pasado por sus manos asesinas? Y tanto es lo que te digo que cuando ella muere, estoy hablando que muere bastante recientemente, en los años 90, en la década del 90. Fíjate a ver en internet cuándo murió Simone de Beauvoir. ¿Para qué te la busco? Que es una gran cosa, como todo, bien usado es una gran cosa, ¿no? Sí, lógico. Ahora, la degradación del ser humano es cada vez peor, ¿eh? Bueno, Se pero eso, nota en todo lo que pasa. ellos te los menciono porque ellos inician eso. Eh, Él las llevaba, entonces las defloraba, las nenas del liceo, y las llevaba a la otra a hacer el aborto. Y ella, claro, imagínate el desprecio que sentía por sí misma, eh, que escribe su famosa obra, que es la base del feminismo de género. En el 86 muere. En lo que se 86. publica en la década del 90 en nuestro país, en la revista del diario La Nación, fue lo que te voy a contar. Que se publica en París, a raíz de la muerte de Simone de Beauvoir, las cartas que ella mantenía con Sartre. Y en esas cartas aparecen el nombre de muchas chicas, dos de ellas, alumnas de la muy jóvenes de la Sorbona, que una de ellas cuenta el artículo, era tan nerviosa que no se había comido las uñas, sino la última falange de los dedos. Oh, Y cuando lee las cartas, salen los diarios su apellido, su nombre, y ellos dos burlándose soezmente de ella, de las cosas que le hacían hacer, que sale con lujo de detalles en la carta de esta degenerada de Simone de Beauvoir. Bueno, la chiquita se tira de un séptimo piso. Ya mujer, ¿no? sí, sí, Fíjate sí. vos el alcance de maldad después de la muerte de estos personajes. Esta mujer escribe el libro que va a ser la base del feminismo maldito que tenemos ahora, maldito en el sentido lato de la palabra, maldecido por Dios, ¿no es cierto? Es una blasfemia todo ese movimiento, es un desafío al creador, es un horror los sacrilegios y las cosas que hacen burlándose de Dios. Ella Como utiliza Sodoma y Gomorra, ¿verdad? igual, En ella las utiliza épocas antiguas. la palabra género. Y entonces fíjate esta frase, claro, al vivir así, por eso te lo conté y lo cuento a mis oyentes, una mujer que acepta ese tristísimo papel de ser la que le trae las mujeres a su amante, que nunca dejó de ser amante, jamás se casó con ella, obviamente que odia su condición. Y el libro se llama El segundo sexo. Y en ese libro dice ese ser intermedio entre el macho y el castrado, que llamamos femenino, es una creación de la cultura, o mejor, una creación del sexo masculino, el primer sexo, para servirse de él. Hay que terminar con las dos cosas que hacen que la mujer sea diferente del hombre, la maternidad y el matrimonio. ¿Mm? Por supuesto, esto es el feminismo de género que está utilizado por esta gobernanza mundial como control de población. No hay nada más barato como esterilización que la homosexualización voluntaria de todas las generaciones jóvenes, ¿eh?
ella induce al lesbianismo. ¿Por qué? Porque la mujer es sometida. De hecho, Simone de Beauvoir se refiere al creador de esta perspectiva, que es Engels. Federico Engels, en 1834, escribió un libro que se llama La familia, la propiedad privada y el Estado. Y en ese libro dice que los dos grandes enemigos para imponer el comunismo a nivel mundial son la Iglesia Católica y la familia patriarcal y monogámica. Mientras exista la figura del padre de familia, es imposible desterrar la figura de Dios Padre de la humanidad. Hay que destruir el patriarcado. Y dice, la lucha de clases empieza en el lecho conyugal, donde el varón es el capitalista opresor y la mujer es la proletaria oprimida, que debe armarse en revolución contra su marido para ser igual al hombre. Y luego están los seguidores, todas las comunistas, feministas, seguidoras de este pensamiento, todas marxistas. El primero que toma el guante fue Sigmund Freud, que era apasionadamente marxista, y decide crear el psicoanálisis para, a través de una terapia supuesta psicológica en personas sanas, en jóvenes sanos, logra que los jóvenes odien a sus progenitores, deformando la tragedia de Sófocles de Edipo, transforma figuradamente a la madre, a Yocasta, en una bruja que quiere castrar a su hijo y poseerlo, y en Layo un padre ausente que hay que matarlo. Entonces Edipo, para desarrollarse, debe tener relaciones con su madre y matar a su padre, ¿no? Sería la síntesis del psicoanálisis. Y por supuesto, desterrar todo lo que venga de su madre, que en realidad no lo quiere, si no lo quiere, primero lo quiso matar, y después, como no pudo, lo quiere poseer y castrar para que se quede con ella. Entonces el chico que se va a desarrollar bien y sano es aquel que rompe ese vínculo materno y paterno. Eso lo hace Freud concretamente para evitar la transmisión de la tradición católica. Freud sabe, como hebreo, que la tradición se mantiene por la madre. Es decir, vos sabés el primer Padre Nuestro porque te lo enseñó tu mamá en la cuna. Mucho después te lo enseñaron en la parroquia. Entonces, él sabe que tiene que destruir el vínculo madre-hijo para cortar la transmisión. Y en esa de la cultura cristiana, que es el primer impedimento para imponer el comunismo, y en esa sugerencia simbólica de matar al padre, así como en la tragedia griega, por error y por imprudente, Edipo, sin saber, mata a su padre, que era Layo, que era el rey, lo desdibuja, lo plantea de otra forma Freud como una necesidad del joven separarse de su padre, matarlo psicológicamente, ignorarlo y hacer su camino solo. De esta manera él se reasegura la destrucción de la ascendencia del padre de familia, el pater familia. El pater es el que hizo nuestra civilización en Roma. Patria es eso, la tierra de mis padres, lo que heredé sin merecer y debo transmitir a mis hijos. Esa es la patria, es el pater familia, fueron las familias paganas que hicieron Roma. El libro precioso se llama La ciudad antigua de Futón de Coulanges, y en ese libro dice, estudia toda la República Romana, los 500 años antes de que aparezca el primer emperador, que fue Julio César, ¿no? De que aparezca el Imperio Romano en el siglo I. En esos 500 años, explica el autor, los romanos tenían un matrimonio indisoluble. Juraban ante sus dioses, los dioses del hogar, los lares y penates, ser fieles durante toda la vida, porque ellos entendían que solamente se podía construir Roma si la familia era indisoluble. Todos los demás podían convivir, es decir, los matrimonios transitorios o las uniones informales también podían convivir en Roma, pero no podían legislar. Solo legislaban los que asumían el compromiso de por vida. Esa civilización es la civilización actual. Cuando Julio César, en el siglo I, conquista sus provincias, esas provincias que Julio César
hace 2000 años conquistas son hoy los estados europeos. Hispania, Britania, Galia, Francia, Germania. Increíble, Italia. Ese pensamiento clásico, austero, valeroso pero no temerario, prudente pero nunca cobarde, y sabio. Solo perduran las naciones cuyos matrimonios son indisolubles, cuyo padre de familia puede poner la convivencia y convivir con los otros padres de familia. Eso es el pater familia, eso es la patria, eso es el patriarca, es el cimiento de nuestra cultura. A pesar de las feministas, todas las culturas donde ha habido matriarcado han caído en el salvajismo, por razones que son probablemente antropológicas y teológicas, pero es para analizar otro día. Esta es la verdad de los hechos, y por eso este movimiento, que se encarna particularmente en el antiteo Sartre y su amante Simone de Beauvoir, el feminismo de género, tiene como misión deshacer la familia y deshacer la figura del padre de familia. Entonces, Engels, al decir crear el comunismo y decir que la lucha de clases empieza en el lecho conyugal, donde el varón es el capitalista burgués y la mujer es la proletaria, sugiere, supone y manda a las mujeres a rebelarse o levantarse en revolución. Y por eso el lesbianismo. La mujer está atada al marido. La lesbiana no es mujer, es un ser liberado. En este tránsito, este sistema psicopolítico se llama freudo-marxismo. Empieza con Sigmund Freud y sus 3 discípulos, que son los encargados de utilizar el psicoanálisis para terminar con la sociedad cristiana de Occidente, que son Marcus, Fromm y Reich. ¿No es cierto? Eso se llama freudo-marxismo, y ya los libros de Reich de 1920 muestran en la tapa una maestra enseñándole los órganos genitales a los chiquitos, mostrando que la educación sexual en la escuela es la manera de iniciar la revolución sexual y el fin de la familia. Hoy estamos en el fin de ese movimiento, la familia fue disuelta, el tejido social se deshizo, la transmisión de la vida cristiana se cortó, prácticamente no existe, salvo en pequeños grupos, el concepto católico de la vida, el concepto cristiano. Católico significa universal, donde esos valores se mantengan. Y eso pasó, fíjate, desde 1900, te puedo decir 1920, hasta 2025, en 100 años, se intentó terminar la civilización. En ese momento, Freud es nombrado director de un instituto que va a tener la finalidad, se va a crear con la finalidad de diseñar la destrucción del tejido cristiano y de crear una nueva sociedad en Londres. Lo dona Russell, marqués de Tavistock. Y el instituto se llama Instituto Psiquiátrico de Control Mental y Manejo de Masas, Tavistock. Freud ahí hace todos los experimentos. Este experimento dura 30 años, que es incitar, drogar al paciente, en ese momento con ácido lisérgico, metisergida, inducirlo permanentemente al acto sexual y subconscientemente hacerle psicoanálisis en forma continua. El primer fruto de ese experimento fue el movimiento hippie, movimiento de contracultura. Los hijos de las flores fueron diseñados en el laboratorio de Tavistock. Claro, el LSD era eso, ¿no? Ese era el LSD. LSD, correcto. Fue el inicio de este experimento. ¿Y quién lo dirigía allá? Porque yo te dije, en 2020 se puso de manifiesto un poder que ya existía. Y ese poder, querido Pablo, existe desde 1903. O sea, que viene hace mucho tiempo. Viene hace mucho tiempo trabajando. Unos 100 y algo de años. No es tanto mirado históricamente, pero es un gigante con pie de barro. Se va a demoler, porque no tiene sustentos reales en la naturaleza humana. Se va a demoler. Va a tener un costo altísimo, va a morir muchísima gente,
pero no se puede mantener. Esto se produce cuando muere la reina Victoria en 1901 y su hijo Eduardo VII, inglés, quiere mantener la hegemonía en Inglaterra y el poder, y hace una alianza con las principales fortunas y las 3 coronas más importantes de la tierra: Holanda, Dinamarca e Inglaterra, y el resto de la nobleza negra masónica, veneciana y europea. Eso se llamó Club o Comité de los 300, 1903, y se hace la asociación de ellos con las principales familias adineradas. Estamos hablando de que en esas 300 personas estaba y está todo el dinero del mundo. Y de esas familias, las 3 más importantes: Morgan, Rothschild, Rockefeller, pero también Ford, Harrison, Carnegie, los grandes apellidos que vas a ver, dueños de las grandísimas empresas, de las navieras, de los bancos y de las farmacéuticas. Todos ellos integran este poder que se llama Club o Comité de los 300. Luego se depuró, quedaron 6 personas solamente, algunas te las nombré, en el año 1954, cuando esas 6 personas integrantes del Club de los 300 se reúnen en el Hotel Bilderberg en Holanda y se llaman a sí mismas el Club de los Olímpicos, o el Club Inmortal, o el Club Bilderberg. Hay muchos libros, los 2 que podemos aconsejar a nuestros oyentes. El más importante me parece que es el de la doctora María Cristina Martín Jiménez, española, que hizo su doctorado en comunicación social con el Club Bilderberg. Es un muy buen libro, muy legible, muy completo. Y después hay uno de este ruso muy amigo mío, de Daniel Stulin, muy lindo. Después hay muchos otros, pero estos son serios. Son libros serios que se pueden consultar, están con nombre y apellido, quiénes los constituyeron, la fecha, cuáles son las empresas que financia cada uno, etcétera, cómo se organizan los poderes. Allí se hace esta gobernanza mundial que hasta ahora estuvo oculta y que se puso de manifiesto en la pandemia. Uno de sus integrantes es Klaus Schwab. Él es el que crea y maneja el Foro Económico de Davos, y allí dice, justamente es un líder de un nivel 1, ¿no? Como Kissinger, que murió el año pasado o el anteaño. Son líderes de una gran importancia para el gobierno mundial, que hace lineamientos y dijo: hay que hacer un reseteo, hay que cambiar todo. El libro es el Gran Reset, la nueva normalidad, el Gran Reset. Son palabras que utiliza él en esa obra, y para que eso funcione, dice en otra ocasión, debemos utilizar el miedo. Tenemos que hacer que todo el mundo nos tema. Entonces, bajo el terror, nos entregarán su vida, su alma, sus hijos, y nos pedirán ayuda. Es un perverso el hombre, pero bueno, es así. Esto es Bueno, lo ya que... vimos lo que pasó con el miedo, ¿no? Le metieron miedo a la gente y la gente cedió a todas las mentiras que pasaron, ¿no? O sea que está clarísimo eso, ¿no? El miedo a Eso la es lo muerte hace que la gente igual haga cualquier cosa, ¿no? y así fue. Por eso Así cuando fue. comenzamos yo te dije, eso fue un gran ensayo, y vieron que podía. Sometidas al miedo, al terror. Es una asociación del terror con métodos de placer, ¿no es cierto? Hay un control total que vos ya no te diste cuenta. Desde el 2011, ese autoatentado fue hecho para que existiera un estado gendarme. Entonces, en todos los aeropuertos vos tenés que poner tu dedito y tu cara, si no, no pasás. Reconocimiento facial, seguro. ¿Sí? En todos los aeropuertos del mundo. O sea que ya estás en las máquinas de todo el mundo, cosa de que tu libertad está totalmente nula o restringida hoy, ya. Entonces ya estás registrado. Hacía falta también un registro de tus datos biológicos. Entonces la fantochada del PCR fue el registro que necesitan de nuestro ADN en nuestras fauces. Por eso el hisopo era guardado y enviado al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud a la Organización Mundial de Salud. Todo el mundo tiene su ADN, o sea, sus tejidos clasificados, como en Rusia los prisioneros. No en Rusia, perdón, en China.
Los prisioneros clasifican sus tejidos, su ADN, y son posibles donadores de órganos al mejor postor. Esa fue otra maniobra que la gente también aterrada se dejó hacer, ¿no es cierto? Ese hisopo se llevó su ADN a ser clasificado en la gran computadora. Todos lo hicieron, la mayoría de la gente. Muy pocos se negaron a hacerse un hisopado. Entonces ya se lo clasificó, con el inóculo se le administró esa gotita de grafeno. No es esto, no son las grandes cantidades ni es la causa de la muerte de la gente. Todo esto es una fantasía. El grafeno es el mineral por excelencia que tiene conductibilidad cuando está disuelto en agua y que permite que nuestras células sean comunicadas, o mejor, no solo comunicadas, sino dirigidas por una microonda que puede venir de afuera y estar conectada con el alminículo de grafeno. Estamos hablando de nanopartículas, infinitamente pequeñas. Y de paso experimentaron el transhumanismo, ¿no? O sea, la inoculación tuvo varias facetas en este experimento grande que se hizo. La primera es que ya la persona quede conectada. Y bueno, sí, hablábamos hoy de ese número MAC que tienen las personas, ya está. Sí, sí, Ese sí. número MAC depende de ese adminículo, de una nanopartícula de grafeno, igual que un teléfono. Igual que un teléfono. El grafeno conecta ese adminículo inyectado con la antena más cercana. Y Voy a por poner otro una lado, pregunta acá en pantalla, perdón, Finna, que me pareció interesante. Dice, digamos que lo que está sucediendo mal o bien, la gran mayoría ya lo ve. Ahora, ¿quién puede decir hacia dónde vamos como sociedad y principalmente como seres humanos? ¿Hacia bueno, dónde vamos? justamente justo estaba por decir eso. Yo vi que ibas para ahí, por eso. Claro, muy buena esa pregunta. Quien la hizo, le agradezco. Gonzalo Justamente Sena. quería decir que dentro del inóculo hay por mililitro 15 millones de partículas de ADN. Acaba de salir el estudio. Después, si me das el teléfono con anteojos tengo acá. El estudio en Alberto Castro, a ver si está. Acaba de declarar un científico pro vacunas que tiene 3 dosis de vacuna COVID ante el Congreso de Colorado, me parece, en Estados Unidos, que encontró millones de partículas de ADN contaminante. Los investigadores se alarman al encontrar contaminación de ADN en la vacuna COVID-19 de Pfizer. Tremendo esto. A ver, pero. Ya te lo leo en 2 minutos. Sí, no, no hay ¿Qué apuro. representa esto para quien escucha? ¿Eh? Los investigadores de continuación Pfizer, Mayen demás, 18 de septiembre del 23 fue esto, se publica ahora. Traducido por Salud y Fármacos, publicado en el Boletín Fármacovigilancia del 2023. Vacunas ARM Pfizer, un investigador declaró ante una audiencia del Senado de Carolina del Sur, perdón, no Colorado, sobre la detección de contaminación por ADN en la vacuna ARN Pfizer. Philip Woodcock, experto en genómica de cáncer y profesor de la Universidad de Carolina del Sur, ha declarado ante el Comité Especial de Asuntos Médicos que la vacuna de RNM de Pfizer está contaminada con miles de millones de diminutos fragmentos de ADN. ¿Qué significa esto para no leértelo? El hombre era vacunófilo, o sea, no era de los que como yo se oponen a eso, que al inocularte esa gran cantidad de ADN, ese ADN está indudablemente programado, tiene un cúmulo de genes y va marcado para dirigirse a una parte del genoma humano, para modificar determinados genes. Al ser tantos millones, alguno va a entrar, ¿no es cierto? Y sobre todo en las células germinales. ¿Cómo entra? A través de una transcriptasa inversa, así se llama la enzima. Ese ADN vuelve a entrar al núcleo, marca el núcleo y obtiene
al querido amigo que me preguntó, una modificación en el genoma de la persona que lo recibió. De manera que las consecuencias de esa modificación se van a ver en sus hijos, no en ellos. Cuando esas células se reproduzcan con esa modificación permanente, tal como dice este estudio, la declaración del científico, que puede producir modificaciones permanentes en el genoma, para eso está hecha. Entonces, los hijos de muchas de las personas vacunadas van a tener modificaciones genéticas en su personalidad, tal vez en su aspecto físico, pero seguramente en características de su personalidad. ¿Y ¿Se por los qué te podría digo llamar transhumanos? transhumanos? Sí. Serían transhumanos, porque ese proceso que vos haces al inocular ARN, ácido ribonucleico mensajero o ADN, desoxirribonucleico, al genoma se llama transgénesis. Entonces el individuo, en este caso de la especie humana, que es transgenizado, se llama transhumano o transgénero, en fin. Transhumano, no digamos transgénero porque ahora se usa para el sexo. Antes se usaba género, especie, filum, familia. No lo podemos usar más. Entonces, esa transgénesis hace que ese individuo ya no sea considerado humano, sino transhumano. Eso es transhumanismo. Todos estos que integran la élite son todos los nombres que la gente conoce, no me hagan tener problemas legales, los dueños de la multimedia, de los bancos, de las grandes empresas farmacéuticas. Ellos integran esta élite tremenda, el Club de los 300, y comandados por la selección que se llama Club Bilderberg. Ellos son partidarios de un procedimiento que se llama transhumanismo. Es la combinación de la tecnología y el ser humano para lograr superar las limitaciones propias de nuestra especie. Por ejemplo, si podés correr a 20 kilómetros por hora, yo voy a hacer que corras a 60 kilómetros por hora. Puedo hacer, no voy a hacer. Sí, eso sería un transhumanismo. Pero con seguridad, de acuerdo a los escritos y documentos disponibles, yo creo que las modificaciones van a ser temperamentales, fundamentalmente. Porque ya hay un libro que lo avala, que es el libro de este científico Dean Hammer, que una vez que se terminó el proyecto Genoma Humana en la década del 80, se desenrolló para qué sirve cada gen de los que están enrollados en nuestro genoma, en todas nuestras células. Es decir, ¿cuál es el gen del color de ojos? El 2574/B, supone. ¿Cuál es el gen de la estatura? El 3700. Entonces ya se sabe, está tabulado, está inmerso en las computadoras, para qué sirve cada gen. Y entonces habló de lo que se llama gen de Dios. ¿Cuál es el grupo de genes que permite al hombre experimentar y manifestar la religiosidad? A esto Dean Hammer lo llama el gen de Dios. El libro se llama así, lo publica en 2005, y claramente en ese libro dice que para hacer esa modificación, al saber dónde están las características temperamentales y genéticas que nos permiten como seres humanos experimentar la religión, las podemos modificar. Y si usamos para eso un adenovirus marcado para llegar al ADN del genoma, lo lograríamos fácilmente. Y para lograr inocular ese adenovirus podemos utilizar una vacuna. Sería como cortar la conexión con Dios. Exacto. Para ¿no? eso está hecho. Para hecho. Para eso está hecho. Ahora, yo te iba a preguntar, ¿no? Tenemos, por un lado, bueno, los gobernantes de turno que nos tocan en nuestros países, que a su vez ellos responden a lo que podemos llamar los intereses de la Agenda 2030, ¿no? Dominada por corporaciones, por... No. Ya cuando hablas así, estás invirtiendo el mandato es la gobernanza mundial, formada por una asociación de corporaciones. Bien, correcto. Ellos escriben las agendas. Ellos marcan la agenda, exacto. La agenda la escribe un think tank especializado en eso que se llama CFR, Council on Foreign Relations, que está en la Avenida 69 en Nueva York, que está frente a la Casa de las Américas. Hay 7.000 ingenieros sociales trabajando en ese think tank
y ellos diseñan cada agenda de acuerdo a lo que el Club Bilderberg le dice. Entonces, primero fue diseñada la agenda de aborto hace muchos años, al principio de esta gobernanza mundial. Después el aborto como para ayudar a la mujer, para hacer el derecho de la mujer, la agenda de los derechos humanos. Después la agenda de la mujer, del feminismo con base en Beijing. Después la agenda ecológica, el planeta en el centro de la escena, ya no el hombre, Cambio sino el climático. planeta. Cambio climático. Esto lo plantea Gorbachov y aparece el mismísimo Rockefeller en la conferencia del Cairo de 1992, la primera ecoconferencia mundial. Gorbachov había terminado porque ya el país comunista, las repúblicas socialistas soviéticas ya no se podían sostener, porque además los capitales que habían generado esa revolución ya querían entrar para tener un libre mercado ahí. Entonces inventó la perestroika rápidamente y cambió, disolvió la Unión Soviética de repúblicas socialistas y creó una gran Rusia y liberó, o mejor dicho, rompió Rusia, dejó Bielorrusia aparte, dejó Ucrania, Letonia, bueno, dejó los países que antiguamente la integraran, sacar Ucrania y sacar Rusia. La primera ciudad rusa de la historia fue la capital de Ucrania, Kiev. Entonces, Ahora, yo te pregunto, ¿quiénes están detrás de ellos? ¿Hay alguien más detrás de todo esto que estamos hablando? Sí, por supuesto. Entonces, entiendo tu pregunta y es teológica, pero es muy importante, no, porque cuando son las corporaciones, no. Nombre y apellido, querido amigo. Entonces, la corona británica, la corona holandesa y la corona dinamarquesa, con sus nombres y apellidos, son protagonistas actores de este cuento. Integran el club Bilderberg. Y los dueños de las grandes empresas, incluida la multimedia, como Elon Musk, integran el club de los 300. No es Rockefeller, Morgan, Soros, los únicos, Rothschild. Esos son los más importantes. Son los últimos jefes. Pero hay una pléyade de nombres que tenés que conocer, que son las fortunas más grandes del mundo. Con lo cual vos podés decir que el gobierno mundial es una plutocracia, es el gobierno de los más ricos totalmente. Son los dueños del dinero, los dueños de las compañías petroleras, los dueños de las compañías navieras y los dueños de las corporaciones farmacéuticas, siendo la medicina y la farmacia los mecanismos de control en adelante de la población. ¿Dicho por quién? Por uno de los principales integrantes de ese gobierno mundial, que fue Bertrand Russell, en 1940. Y Aldous Huxley, que en 1962 dice, mi modelo, Un Mundo Feliz, que escribió en 1930, ya lo hemos logrado. No lo hice como ficción, sino como modelo político y lo hemos logrado. Se va a implantar porque es mucho más factible que 1984 de Orwell, no por misericordia, sino porque es más fácil. Y por supuesto habrá dictaduras científicas en muchos lugares y el método farmacológico será el método de control. Clarito como el agua clara. Sí. Entonces, esto es el gobierno mundial. ¿Quién está atrás de ellos? Que es tu pregunta. Satanás. Pero antes de eso, antes de llegar ahí, ¿qué juega la masonería en todo esto? Es el brazo indispensable de acción. El brazo indispensable de ejecución del gobierno mundial fue la masonería. Pero, a ver, la masonería tiene un origen oficial en el siglo XVII y un origen en Inglaterra con Cromwell y un origen más remoto en el siglo XIV con los caballeros templarios, ¿no es cierto? Que ellos se asocian, fue una orden extraordinaria, los caballeros del Temple creados por San Bernardo de Claraval para custodiar el templo de Jerusalén. Pero eran caballeros muy ricos y vos sabés que la riqueza es un arma de doble filo y siempre es la herramienta que usó el demonio para atentar al hombre. Estos eran muy ricos y además, como los caballeros cruzados tenían que ir a Tierra Santa y volver, inventan junto con un asesor fariseo del clan de Sion
inventan los bancos y por supuesto se corrompen. Llegó un momento que el rey de Francia, que también se llamaba Felipe el Hermoso, no Felipe el Hermoso que va a ser padre de Carlos V, no. 100 años antes de ese Felipe el Hermoso, estamos hablando de 1460, más o menos 1430. Felipe el Hermoso los quema en la hoguera porque le debía 2/3 partes de su reino. Entonces, el caballero Molé, que era el jefe de los templarios, se juramenta contra Cristo y la Iglesia y compromete a todos sus hombres a no cesar en su empeño de destruir la Iglesia de Cristo. ¿No es cierto? Por supuesto, Alejandro Dumas lo lleva a la novela totalmente cambiado, como que eran unos angelitos pobrecitos injustamente asesinados. Pero hay que ver la cantidad de familias de cruzados que fueron rematadas como esclavos por no devolver la deuda, ¿no? También hay que ver eso. Entonces, allí se inicia lo que vos conocés como masonería. Interesante, ¿por qué se llama masonería? ¿Vos te preguntaste por qué? No sé. Ah, Por eso te tenemos aquí, Cinda. Por eso me remonté a este origen, que es el primer origen verdadero de la masonería. Vos sabés que la Baja Edad Media, que fue extraordinaria, fue la mejor organización social que seguramente ha existido en el mundo, tenía 3 cuerpos, ¿no es cierto?, en la sociedad. Tenía el caballero feudal, que era la milicia, los clérigos, la iglesia, que enseñaban, ellos te enseñaban a leer, a escribir, pero también enseñaban a trabajar el campo, en las abadías, a sembrar, a cultivar, a clasificar las plantas medicinales. Y un tercer estamento, que era el resto de toda la sociedad o la gran sociedad, de todos los artes y oficios, que se llamaban corporaciones. Entonces, todos los carpinteros se agrupaban en la corporación de los carpinteros. Todos los cantores en la corporación de cantores. Todos los herreros en la corporación de los herreros. Y todos los constructores, estamos hablando del siglo XII, XI y XII, en la corporación de los francmasones, en francés, de los jóvenes constructores, francés antiguo. ¿Por qué francés? Porque el imperio romano germánico se había rehecho en Francia con Clodoveo en el siglo V. Entonces Francia, Galia, era el centro de la cultura y del imperio, y ellos empiezan con el romance derivado del latín que vos conocés como francés. Entonces ya en el siglo X, en el siglo XI, empiezan los romances como Roncesvalles, la canción de chanson, la chanson de Roland, el cuerno de Rolando, la canción de Rolando, todas las canciones de gesta, salvo las españolas como el mío Cid, se escriben en francés antiguo y se habla en francés antiguo. Y en el siglo IX, cuando se rehace el imperio romano germánico de Occidente que habían destruido los bárbaros, hubo una gran familia francesa que fueron los Plantagenets y el duque de Anjou, hacen una enorme Francia, y Guillermo el Conquistador en el siglo IX se cruza el estrecho de la Mancha y hace Inglaterra de nuevo, construye. Inglaterra se hablaba francés y había un solo imperio que era Europa, menos España, estaba separada por los Pirineos, que es lo que hoy conoces como Europa, que era un solo reino y hablaban en francés antiguo. Estamos hablando siglo XI y XII, la gran explosión más grande de cultura de todos los tiempos, donde los reyes fundaron todas las universidades famosas que vos conocés: Amiens, Chartres, la Sorbona, Oxford, Salamanca, Milán. Iba a hacer una pregunta. ¿Por qué todo lo que tú estás contando, que me parece, o sea, yo me imagino algo floreciente, algo realmente muy bueno, y sin embargo me acuerdo que a mí cuando yo iba a estudiar me decían que era el oscurantismo? Por supuesto, ese término, ¿Por qué es de eso? Edad Media, lo inventó la masonería, que ganó la partida Bueno. de la Revolución Francesa. Ganó la masonería, mató por su conducta inmisericordia, y por la misericordia de los cristianos, ellos ganaron y tienen el poder. Entonces, en ese orden floreciente del siglo XII se fundan las catedrales, y las corporaciones tenían
padrinos a órdenes religiosas. Eso se llamaba la cristiandad, querido Pablo. Todo el mundo era cristiano, toda Europa era cristiana. Por eso vos vas a Europa y encontrás la capilla de la Chapelle, la otra capilla, que en cada iglesia encontrás un montón de templos, de signos, de estatuas, porque el cristianismo construyó Europa. Porque solo por un ideal trascendente vos luchás contra los bárbaros y das la vida. Y dejás todo para llevar a Cristo al otro lado del mundo. Entonces, en ese momento, en el siglo XI y XII, ocurren las cruzadas para detener el avance del Islam turco hacia Occidente. Marchan los caballeros cruzados, siglo XI, y los papas hacen órdenes religiosas guerreras, porque necesitaban monjes célibos que fueran a pelear contra los turcos que estaban masacrando a los cristianos. Por eso el Papa Urbano llama a la cruzada. Pero los masacraban, violándolos, asesinándolos, quemando todo. Y allí va Godofredo de Bouillon, San Luis de Montfort, y bueno, pasan la muerte. Fue impresionante. Las cruzadas fue un hecho histórico maravilloso, increíble. No existe ningún libro de ficción ni novela que se pueda comparar esa maravilla que fueron las cruzadas. ¿Y quiénes fueron los protagonistas? Entonces hacen órdenes religiosas, porque los turcos querían asaltar el templo de Jerusalén y la Tierra Santa. Entonces San Bernardo crea los caballeros del templo, templarios, para custodiar el templo de Jerusalén. Y San Juan de Dios hace los hermanos hospitalarios por ir a atender a los mutilados y a los enfermos de la guerra, como si fuera Gaza de hoy. No era el salvajismo. El hombre antiguo no tenía la crueldad que tiene el hombre moderno. No llegaban a esa barbaridad que están haciendo hoy. Pero sí había heridos y mutilados, y entonces los caballeros de San Juan de Dios daban su vida para curar a todos los sacrificados de la guerra. Pero eran sacerdotes que daban su vida directamente, hermanos religiosos. Bueno, 4 órdenes religiosas de caballeros célibes, guerreros, fueron armadas en el siglo XI para hacer las cruzadas. Y a su vez cada corporación de obreros, que tenían un rango importantísimo en esa organización social, eran iguales al rey, porque el rey no podía ir a la guerra con sus caballeros si no tenía el acuerdo de todas las corporaciones. Mirá si no eran importantes, que no te lo enseñaron en la escuela. Y cada corporación tenía sus padrinos. La corporación más importante, como hoy, era la corporación de los constructores, de los francmasones, que construyeron esas catedrales enormes sin cemento y sin hierro. Hoy, el mejor ingeniero de hoy no puede construir esa catedral sin cemento y sin hierro. No saben cómo se hizo. Porque ellos mantenían el secreto con la vida, porque todas las familias que integraban la corporación, sus hijos, sus nietos y bisnietos iban a vivir de ese secreto. Por eso juraban, cuando vos entrabas como aprendiz a la corporación de los herreros o de los francmasones, como aprendiz jurabas, te cortaban acá y tu maestro se cortaba y hacían un juramento de sangre de que vos no ibas a revelar lo que aprendieras allí. Y si pasaban unos cuantos años y vos aprendiste todo el oficio y ya eras maestre o maestro, volvías a jurar ante todos los maestros no revelar esos secretos. Y ya habías aprendido, viajado, hiciste la catedral más alta, le hiciste Notre Dame, hiciste Colonia, que es igual a la de, mucho mejor, pero mi ciudad es igual a la de Colonia, Alemania. Y bueno, ya sos más que un maestro, sos un gran maestro, un gran maestre en francés antiguo. Y haces el juramento, 3 grados. Y esa corporación tuya de francmasones, de constructores, tenía como padrinos a los caballeros templarios. Entonces, cuando los templarios estaban allí en Francia, que los que no habían viajado, bautizaban a tus hijos, daban la confirmación, casaban, hacían los sacramentos. Era lo más importante de la vida de la Edad Media, era la liturgia de las horas que ordenaba la vida de los pueblos y tener los sacramentos. El castigo más grande que puede tener un hombre de esa edad era morir sin los sacramentos. Imagínate la importancia. Cuando ya llega el siglo XIV, las corporaciones se habían disuelto, habían empezado una cosa más aproximada a la ciudad moderna, que son los burgos, y se había disuelto la sociedad de los francmasones. Lo mata Felipe el Hermoso, el caballero Molé, que era el último de los templarios,
y este se juramenta junto con el jefe de los bancos sionistas que le había enseñado el régimen de los bancos, se juramentan contra la Iglesia de Cristo y por eso se llama francmasonería. Esa francmasonería crece secretamente, el lugar donde asienta principalmente es Inglaterra, y esa francmasonería fue abrazada especialmente por la familia Cromwell. El primer Cromwell, Thomas Cromwell, que lo va a mandar matar el mismo Enrique VIII, es el que mata, por supuesto, al famosísimo abogado Santo Tomás Moro, ya Santo Tomás de Canterbury, les manda a cortar la cabeza, y a todos los católicos que seguían siendo católicos. Entonces Tomás Cromwell era masón, y allí ya con el siguiente masón, que fue Oliver Cromwell, el coetáneo a la sucesora de Enrique VIII, que fue Isabel I, la reina calvinista, la reina virgen, que no era virgen sino soltera, ella se hacía llamar la reina virgen, porque tenía una gran envidia de la Virgen María. Y por supuesto, en homenaje a ella, el estado de Virginia se llama Virginia, en Estados Unidos. Esta reina terrible, pero cuando se ablanda, porque, claro, ¿cómo hicieron para convertir una nación tan católica como era Inglaterra en una nación protestante calvinista? Muy fácil. En la misa del domingo los católicos eran quemados vivos, se cerraba la puerta con llave y se le prendía fuego. Lo que llevó a la pantalla grande a Mel Gibson en la película del Patriota, se ve al general inglés hacer exactamente eso. Durante 200 años fueron quemados vivos en la iglesia los católicos que se encontraban en misa. Así se hizo protestante calvinista, y así cuando ya se quiere aflojar con esa persecución al pueblo católico, es que Oliverio Cromwell forma el rito escocés antiguo y aceptado. Esa logia va a ser la que digite todo el movimiento de independencia de tu país y del mío, de Hispanoamérica, para sacarle al imperio español Hispanoamérica y hacerla pasto del imperio británico, como efectivamente lo hizo. Desde el siglo XVI, a través de la masonería, toda la aristocracia inglesa, toda, cuando te digo toda, es toda, está emparentada por dinero y por sangre con el poder del mundo sionista, que es el que integra el Club de los 300 al que me refería al inicio de esta charla. ¿Y cómo hicieron para llegar a eso? Van haciendo organizaciones secretas, discretas, después que se hace el rito escocés antiguo y aceptado y cae Inglaterra, le cortan la cabeza a María Estuardo y empieza esta Inglaterra tiránica, despótica, calvinista, racista, plutárquica. Bueno, había que terminar con Francia. ¿Por qué con Francia? Porque Francia era la hija mayor de la Iglesia. El único rey, emperador ungido por el Papa fue Carlos Magno en el siglo IX. El hijo de Carlos Martel toma la corona del Imperio Romano Germano de Occidente, es decir, un rey sabio, realmente sabio, extraordinario, y él es el que ordena la cristiandad. Tanto es lo que te digo y tan grande la fuerza y la nitidez de su pensamiento, que cuando vio que la gente se peleaba por plata y por monedas, prohibió la moneda y volvió al trueque. Pero él rehizo toda la cristiandad, rehizo todo el ordenamiento público, los acueductos, ordenó, el médico que lo asesoraba se llamaba Aquino. Bueno, impresionante lo que hizo Carlos Magno. Entonces, como él hizo la cristiandad, Francia hizo la cristiandad, el rey francés era un rey sagrado, porque estaba ungido por Roma, entonces había que destruir esa corona. Y se crea entonces en Francia el Gran Oriente francés. Esa logia es la que va a implementar la introducción de la Revolución Francesa. Pero para lograrla, los masones franceses, alemanes e ingleses, guiados por un tal Weishaupt, una fría noche de invierno en el bosque de Baviera en 1771, ya estamos en el siglo XVIII, querido Pablo, se reúnen e invocan a Lucifer, el ángel de la luz,
Entonces hacen la logia más importante del mundo, se autodenominan Illuminati, los adoradores de la luz, de Lucifer. ¿Mm? Con dos finalidades concretas. La primera, crear un estado masón que manejara el mundo a través del dinero. Y la segunda, derrocar la monarquía cristiana en la persona de Luis XVI y María Antonieta, que además María Antonieta era de la Casa de los Habsburgo, extraordinaria, de Carlos V, Isabel la Católica, unía esas casas, había que matarlo. Entonces, esa secta de los Illuminati rápidamente hace el movimiento que vos conocés de la escuela mal contado como iluminismo. Y el iluminismo, terminando con el orden cristiano tradicional, le llama al orden cristiano oscurantismo, medievo y todo eso, tratando de rehacer la cultura clásica, ignorando que la cultura clásica greco-romana llegó a nosotros por las abadías benedictinas de la Edad Media, justamente. Pero bueno, es otra historia. Fue la revolución más cruel, masónica, injusta y terrible de la historia, solo comparada a la revolución bolchevique de 1917. La crueldad monstruosa de esa revolución no tiene... Bueno, es como ahora Gaza, igual que lo que están haciendo en Gaza, mutilar los chiquitos y matarse de risa, tirarlos desde el primer piso y ensantarlos en las bayonetas. Todo ese tipo de cosas se hacían en la Revolución Francesa. Sí, y de todas formas yo pensaba, te escuchaba, ¿no? Con el tema de Illuminati, ¿no? Con el ángel de luz, ¿no? Que fue Lucifer. Satanás, ¿no? Que cayó a la tierra. Y en definitiva, Lucifer. Lucifer. claro, y él está atrás de todo esto, ¿verdad? Sí, está atrás y está invocado para eso. Está invocado para Invocado eso. por los hombres. Por eso te contesté con eso tu pregunta concreta que fue la masonería. Es así. La masonería se crea para invocar a Satanás y luego a Lucifer en el siglo XVIII, en la secta de los Illuminati, para terminar con el orden cristiano. A él ya pertenecía, por supuesto, Voltaire, Marat, todos los que van a hacer la Revolución Francesa son Illuminati, ¿no es cierto? El libro chiquito también le aconsejo a nuestros oyentes. Hay uno muy serio de un alemán que se llama Koch, Illuminati, y es de Editorial Planeta. No sé si existe todavía porque a veces esos libros son rápidamente secuestrados, pero es muy interesante. Se ve toda la historia de la secta, pero no termina ahí, eso es solo el principio. Después se hace la gran venta y los carbonarios para caer sobre Roma, el siglo XIX. Tanto es así que el Papa Pío IX, por ahí en 1860, tuvo que escapar a caballo porque le sacaron los estados pontificios y quemaron todo. Entonces, la gran meta es destruir Roma, la Roma cristiana, destruir a Cristo y a su iglesia. Estuvieron a punto, pero no pudieron. Se ve que hay una asistencia de arriba que está más alta que los Illuminati, que el gobierno mundial, que dirá Claro, cuánto claro, poder exacto. les Yo dará creo para... que Dios está por encima de todo eso, pero, Es, pero igual esta gente está molestando bastante hace tiempo ya. sí. Acordate entonces, en 1771 se hacen los Illuminati, tu independencia es 18, como nosotros, 1810, 1813, 1814, 1820. Se hace, ustedes cumplieron el bicentenario, la independencia de ustedes, que fue un dolor tremendo para los patriotas argentinos, que para ustedes eran hermanos, es decir, es como que arrancaron una parte vital de nuestro país, que como que te arranquen el corazón, ¿no? Eso lo hizo un masón tremendo argentino que fue Rivadavia. ¿Por qué? Porque los orientales y criollos habían ganado la batalla de Ituzaingó unos años antes. Le habían ganado a Brasil, que quería usurpar y quedarse con el Uruguay. Ganaron con sangre y perdieron por tratados la banda oriental, que quedó justamente en manos de la masonería internacional. Por eso en tu país estaba prohibido el culto católico en una época oficial, la sotana, no se podía enseñar la religión en la escuela, etcétera, etcétera. Fueron experimentando todo eso y los usan, sí, de experimento en todo, en vacunas, en planes de estudio, en todo, dolorosamente para nosotros. No sé por qué hay un amor tan grande, obviamente porque era el mismo país
los argentinos aman Uruguay y creo que Uruguay también es la misma, la cultura del Río de la Plata, ¿no? Y Pero bueno, sí, yo creo que somos los más parecidos acá en toda América. Los uruguayos y los argentinos somos los que compartimos todo, hasta la forma de hablar, inclusive, ¿no? Más el allá de mate, diferencias el culturales, tango, ¿no? la milonga, el tango, el mate, todo. Claro, sí, sí, hay muchas cosas que nos. Yo creo que hay más cosas que nos unen que las cosas que nos separan, ¿no? No hay cosas que nos separan, las cosas que nos separan son creadas, que son, El río nos separa, eh, el río Uruguay. sí, son cosas políticas artificiosamente hechas desde que fue el decreto de Rivadavia. Y por supuesto, el verdadero bicentenario, que fue pacífico y que fue anterior, no lo festejan. Ustedes festejan la declaración de la independencia del masón Rivadavia el 18 de julio, ¿no es Sí, cierto? Que es una fiesta masona. Pero bueno, sí, sí, que inclusive se festeja en el obelisco. Hay un obelisco conmemorando, es ¿no? claro que es un monumento Sabemos que el obelisco masónico también es un símbolo de la masonería. de la masonería tremenda, como el gorro frigio y tantas otras cosas. Así se gestó, así intervino la masonería. ¿Y qué es lo que pretende la masonería y todas sus sectas? Llegar a un gobierno mundial con la adoración de Lucifer como única religión. Eso no es una apreciación, ni está en un libro de cuentos, sino que son las cartas que el general Pike le escribe a gran masón Mazzini, que estaban hasta hace poco en el museo italiano, en el museo británico. Yo las leí ahí. Y actualmente la pueden leer en un libro de un francés, Jean Lombard, que se llama La otra cara de la historia moderna, donde Pike le dice a Mazzini: tenemos que hacer que las dos religiones monoteístas, judíos y musulmanes, se maten entre sí, se exterminen entre sí, para que después la gran masa de cristianos sobrevivientes, como un inmenso rebaño sin pastor, acuda detrás del único Dios Lucifer. Este es el interés de Pike, que era integrante de la principal logia inglesa, uno de los grandes jefes, de manera tal que esto fue, espérate que te diga, Mazzini, ya estamos hablando del siglo XIX, fines del siglo XIX. Pasó todo el siglo XX, estamos en el XXI y lo han logrado. Por eso te digo, siglo XX se establece, siglo XIX se establecen las bases y en el siglo XX se van haciendo los cambios y las revoluciones. Se hace el gobierno mundial en 1903 con el rey Eduardo VII y todos los que te mencioné hoy. Se hace el Club Bilderberg en 1954, se hace el Instituto Tavistock y el CFR, Council on Foreign Relations, en 1920, como los dos principales organismos de gobierno. Y luego se van a crear las dos guerras, la masonería va a crear la Primera y la Segunda Guerra a través de dos sociedades, que son la Sociedad Thule y la Sociedad Fabiana, para fomentar algunos los movimientos de izquierda y otros los de derecha. Se van a asegurar que se desencadene una guerra. La Primera Guerra Mundial tenía una sola finalidad, que era terminar con la última monarquía cristiana, que era la que les impedía a las hordas masónicas que venían desde Inglaterra y Francia tomar Roma. Y ese gobierno era del Imperio Austrohúngaro. Por eso fue asesinado el archiduque de Austria y sometida a Austria a la infame Primera Guerra Mundial y desarmada. ¿eh? Y la Segunda Guerra era para terminar absolutamente con todas las reacciones patrióticas o nacionalistas de toda Europa y que queden solamente dos formas de gobierno, que eran las que todos esos movimientos nacionalistas trataban de evitar: el liberalismo y el comunismo, las dos ramas del mismo pulpo, ¿no es cierto? La socialdemocracia liberaloide o el comunismo. ¿eh? Tanto es lo que te digo, fíjate vos, que cuando Franco derrota en guerra leal, defensa propia, al gobierno republicano, Inglaterra, que supuestamente es el capitalismo liberal, le hace el bloqueo económico a España, en castigo por haberse sacado a los comunistas de encima. Entonces, Churchill, por supuesto,
tremendo masón, grado máximo, fue uno de los masones más importantes, hace el acuerdo con los dos otros masones que le seguían muy abajo en importancia, el presidente de los Estados Unidos y Stalin. Stalin, justamente cuando lees las memorias escritas por él, le llama a este gobierno mundial las fuerzas tenebrosas, así le llama Stalin, del terror que le daba la asociación de esta gente. Es lo que le decían sí o sí. Tanto es así que cuando firman el pacto de Yalta, Churchill, Estados Unidos y Stalin, Churchill le dice, primero él inicia una operación que se llamó Tormenta de Fuego en 1942 para bombardear todas las ciudades alemanas de refugiados hasta que no quede nada vivo. Y después le pide y le exige a Stalin que cuando las fuerzas rusas desde Oriente entren en Alemania, violen a todas las mujeres de cualquier edad, bebitas, ancianas, embarazadas. Hay una película documental impresionante, revisionista, que se llama Tormenta de Fuego. La tenés que ver. Y así lo hizo. Rusia violó, fue tremendo lo que pasó con Alemania. Es una, ¿cómo te puedo decir? Sin olvido ni perdón, es bien demoníaco, que nadie se olvide, o sea, hasta lo último, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Establecido entonces en 1945 ya sin ningún obstáculo el gobierno mundial con sus dos vertientes, comunismo o capitalismo liberal. Ya queda en 1945, y a partir de 1945 entonces el Club Bilderberg, o en ese momento el Club de los 300, va a implementar dos objetivos en todos sus movimientos políticos. El primero, implementar el comunismo marxista en todos los países dominados, en Europa a través de las socialdemocracias, y en los países más díscolos como Argentina o Rusia tratar de poner comunismo, ¿no es cierto? Dicen las profecías que un día en mi país flameará la bandera roja durante 3 días. Y el otro objetivo, el exterminio racial de la población. Es decir, el criterio del gobierno mundial es malthusiano-darwinista. Malthus, que los pobres no tengan hijos, y Darwin, que las razas inferiores sean sustituidas y reemplazadas por las razas civilizadas del mundo entero. Y te recuerdo que para Darwin, nuestras razas criollas, italianas, españolas, son razas inferiores. Tremendo, tremendo. Te iba a decir, me enteré que estás presentando un libro nuevo que escribiste, ¿puede ser? Sí, sí, así ¿Podés es. hacer una pequeña presentación de qué se trata? ¿Dónde Como lo podemos no, conseguir? mirá, yo creo que los dejé en Uruguay, que los dejé en la casa del doctor Salle, quedaban 4, vendí todos los que llevé, 90 libros, no quedó ninguno. Dejé 4, pero me parece que ya se han vendido. No sé si se ve, esta es la portada del libro. Para que agrando un poquito ahí para que lo puedan ver. Ahí. A ver, acercalo más. Hacia el reinado del anticristo. Correcto. Y esta imagen que ves, este es un fresco del siglo XV de Signorelli, donde se ve, vos a primera vista te parece que el que habla ahí es Cristo, pero en realidad el que está predicando es el anticristo El disfrazado de anticristo. Cristo, con el demonio que lo asesora al lado y que usa el brazo de él para gobernar, y alrededor del anticristo todo lo que parece vida son ejecuciones y muerte. Pero ¿Qué bueno, nos podés contar de este libro? un poco es la recopilación de, de varias conferencias que fui dando y los agrupé en temas que me parecieron, para ordenarlo de alguna manera, en 4 capítulos. El último muy chiquitito que da lugar a la contratapa, que te la voy a mostrar enseguida. Es decir, como médica que soy, yo veo que mi profesión es el gran instrumento de dominio y exterminio. Hermosos mensajes, les agradezco a ustedes por estar. Un abrazo a todos, queridos amigos y Son amigas. muchos los mensajes, pongo los que puedo. Muchas gracias. Entonces, la medicina se está usando desde este gobierno para exterminar la vida. Por eso el nombre de la conferencia de presentación, y el que tendría que haber tenido el libro, pero es muy
largo, era hacia el reinado del anticristo, idolatría de la muerte, o la medicina del anticristo, idolatría de la muerte. Entonces, en el primer capítulo hablo del aborto y todo lo que hay atrás del aborto, que es todo lo que te expliqué, no tan extenso el camino masónico, pero sí cómo a través de la corporación Rockefeller se va a exterminar la vida mediante el aborto. ¿Qué es lo que hay atrás del aborto desde principios del siglo XX? En el segundo capítulo me refiero a la ideología de género, la aberración, como vos decías, Sodoma y Gomorra, hecha por supuesto con un fin utilitario, porque el demonio, Benson, que me encanta, el escritor inglés católico, Monseñor Benson, le llama el mono de Dios. Él escribió El Señor del Mundo, el Imperio del Anticristo, y el mono de Dios porque el diablo trata de imitar a Dios y no es más que una burda copia, una ridícula copia. Entonces, ¿qué es lo que no puede copiar? No puede crear, el diablo no puede crear. Y en cambio nosotros los hombres, los seres humanos, tenemos el don inefable de colaborar con el acto creador de Dios, mediante la procreación de la vida. Entonces, la figura de la familia cristiana, por supuesto que remeda, asemeja, recuerda la Trinidad, el amor de los esposos que va a engendrar. Hermoso comentario de Miki. Viva la unidad nacional de las provincias. Hermoso, Miki, muchas gracias. Eso es lo que tenemos que lograr. El diablo separa y nosotros Dios une. Tenemos que unirnos y así. Entonces, ese admirable don de la procreación, el demonio lo odia. Por eso es la inversión de los sexos, que es la castración más barata. A través de 1000 excusas, castrar a los chiquitos varones para que no se reproduzcan, haciéndolos homosexuales. Y las mujeres homosexuales, pero en la mujer más refinado, a través de ese acto político que es la rebelión contra el patriarcado, ¿no? Y el tercer capítulo directamente se llama Usurpación de la medicina y dictadura sanitaria. Es una breve historia de la medicina desde el origen griego, muy poquitas palabras o capítulos de las medicinas antiguas como la egipcia, la china, la siria, muy poquitas, una carilla de cada una, y luego la medicina griega, que va a ser el origen de la civilización cristiana. Cómo llega a un culmen, cómo inunda el cristianismo la medicina. Es impresionante lo que hace, cómo cambia nuestra carrera, ¿no? Y luego, con el advenimiento de la masonería, el utilizar esta carrera para implementar la muerte, el aborto, la eutanasia, la eugenesia y por supuesto el trasplante de órganos. La fertilización asistida, que tiene un holocausto de embriones mayor al aborto mismo. Millones y millones y millones de embriones son sacrificados en cada fertilización en el mundo. La experimentación con embriones y el trasplante de órganos, matar para vivir. Termino cuando puedo dar la conferencia con una pequeña película sobre Caín y Abel, ¿no es cierto? No siempre tengo tiempo de pasarla, pero me impacta mucho porque Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él miente, dice, ¿soy acaso yo guardián de mi hermano? La sangre de tu hermano me ha invocado desde la tierra. Y eso es lo que le digo a mis oyentes. Cuidado, queridos amigos. Todos somos responsables de la sangre de nuestro hermano. Cuando nos callamos ante un trasplante, ante un aborto, ante un viejito que es asesinado mediante la falsa compasión de la eutanasia, un discapacitado que es eliminado, cuidado, la sangre de tu hermano me ha invocado en los cielos. Así que termino el libro con un pequeño capítulo que he dedicado a la mujer que hice ya hace años, que se llama La mujer argentina y los signos de los tiempos. Fue una conferencia, es bien escatológico, que es lo que vos me preguntabas,
cuáles son los signos de los tiempos, y me refiero ahí al capítulo 12 y 13 del Apocalipsis, y esa mujer, la mujer argentina y los signos de los tiempos, Mendoza, 3 de junio del 2003, Día del Inmaculado Corazón de María. Ese día di esta conferencia, y cuál es el papel, cómo empieza esa batalla en los cielos. Dice: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque llegó su tiempo de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme monstruo rojo como fuego con 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas lleva 7 coronas y con la cola barre 1/3 de las estrellas del cielo, precipitándoles a la tierra. El monstruo se detuvo delante de mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón que debe gobernar a todas las naciones con vara de hierro. El niño fue arrebatado y llevado a Dios ante su trono, mientras que la mujer huía al desierto donde tiene un refugio que Dios le ha preparado. No importa, sigue, pero esa figura de la mujer, dice al final del Apocalipsis, que el Señor le dio un par de alas de águila. Acá no sé si se ve la contratapa. ¿Para qué te hago un plano ahí? Ahí. No sé si ahí se ve perfecto, sí. La mujer con 2 alas enormes de águila y el dragón que las echa. Y yo invito justamente a todas las mujeres que me escuchan. Dice el párrafo, dice así, dice: pues la escritura que a la mujer se le dieron 2 alas de águila. Invito a todas las mujeres que me escuchan y que lean mi mensaje a usar esas hermosas alas, a levantar el altísimo vuelo del águila sobre nuestra debilidad y pequeñez, a rescatar lo que es nuestro y mucho mejor aún lo que es de Cristo. Así termina el libro. Bueno, así que nos diste un adelanto del libro. ¿Y se puede comprar aquí en Uruguay? No, todavía no. Todavía no. Ya voy a viajar a hacer otra presentación y te voy a avisar, Pablo, porque los envíos transnacionales son carísimos al cohete. Yo quedé con Gustavo y con otros queridos amigos que voy a ir a hacer otra presentación y voy a llevar más libros y probablemente les deje a algunos, te puedo dejar a vos también para que ellos te pidan. Cuando viaje a Uruguay o viaje a alguno de ustedes para acá, les doy una cajita para que tengan, aunque sea. Sobre todo porque, o sea, es un mensaje que deseo hacer llegar a mis hermanos argentinos y a mis hermanos uruguayos. Para eso lo escribí, no para adornar la biblioteca. Y lo vas a estar presentando ahora en Argentina y en otras partes, ¿no? En muchos lugares, lunes en Rosario, si Dios quiere, lo presentaré en Rosario. No me acuerdo para decirte ahora, a ver, en dónde lo estoy presentando. Espérate un poquito. Federico Duckler es el que me ha organizado esa presentación. No tengo acá la casa para mostrarte, pero bueno, primero, que es el sábado, voy a presentarlo en Rosario. Luego tengo que viajar a España. Tenemos un congreso de médicos católicos en Madrid, en el Valle de los Caídos, y allí también voy a presentar mi libro. Y estoy volviendo el 17 de noviembre. Y allí sí tengo que ir a Mendoza, a Córdoba. En Córdoba estaré 28 y 29 de noviembre. En distintas ciudades de Córdoba voy a presentar el libro. En 3 concretamente, mirá: Capilla del Monte, Córdoba y Villa Dolores. Villa Dolores, sí. Bien, así, porque hay mucha gente de Argentina que nos está viendo también y bueno, ya se están enterando. Bueno, por lo menos se han enterado. Bueno, querido Pablo, tenemos que cortar, es larguísimo esto. No, bárbaro. Yo estoy más que contento de haberte tenido.
Y bueno, creo que la gente ha disfrutado mucho. Han llegado muchísimos mensajes que yo no pude ponerlos todos en placa, No, por pero bueno, supuesto. más o menos algunos cumplí. Y nada, el vivo va a quedar colgado en la página. Yo les digo a todos los que lo están viendo que lo puedan compartir, porque hoy por hoy esta plataforma en 30 días lo retiran ellos, lo eliminan. Seguro, igual, Pablito, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero les aviso a todos los que me escuchan que ni bien lo publiquen, lo van a bajar. Estoy censurada completamente en las redes, empezando por Google, YouTube, pero traten de leerlo lo antes posible, escucharlo, darle a escuchar rápido porque va a Sí, sí. desaparecer La enseguida. idea que tengo después es bajarlo, cortar algunas partes, ir subiendo también en otras plataformas, Eso está para que bueno, no se pierda el mensaje, porque claro. me parece que todo lo que nos has dicho es muy interesante y aporta mucha luz acerca de muchos temas que, bueno, que creo que nos interesan a todos. Creo que sí. Temas que en general, por falta de tiempo y de cuestiones urgentes, no se profundiza y no se habla. Como vos me preguntaste, la masonería es un tema que hay que tener muy presente y saber qué está atrás de todo esto, ¿no? Y qué significa. Exacto. Bueno, agradecerle, bueno, a Víctor, a Bordoli por porque nos conectó para hoy poder hacer este Y vivo. Víctor es un queridísimo amigo, un patriota, y un estudioso de todas estas cuestiones. Exacto. Así Y que le bueno, y mando a ti, por primero supuesto, ¿no? un abrazo a Víctor. No, y a vos, Pablito. Bueno, hasta Quedamos cualquier así. momento, buen viaje y que bueno, y después a ver si mandás algunos libros para que se pueda difundir todo eso. Bueno, con Víctor nos vamos a arreglar para que así sea, Pablito querido. Dale, ¿Eh? que pases Bueno, bien y que pasen bien todos los que nos acompañaron hoy y compartan este video para que mucha gente lo pueda seguir viendo. Chao, chao. hasta luego.